15 minutos de la mañana. Vamos a tratar ahora un tema clave, la realización del Foro Internacional, la diversificación productiva y el desarrollo económico, que ha sido organizado por el Ministerio de Producción con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo. Está con nosotros el ministro de la Producción, Piero Yesi, que viene acompañado de Ernesto Stein, economista principal del Departamento de Investigación del BIT, y Ricardo Hausmann, director para el Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Bienvenidos todos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Logros y desafíos de la diversificación productiva en el Perú. Nos ha traído un libro también don Piero Yesi, así que arranquemos por ahí. Los logros. Sí, bueno, hoy día estamos presentando en este seminario, este foro internacional, hoy en la tarde de 4 a 8, lo que se ha avanzado en este gobierno, en esta gestión en términos de diversificación productiva, en tratar de encender nuevos motores que contribuyan al crecimiento de la economía, en el tema de las mesas ejecutivas, innovación, el comienzo de los parques industriales, los centros de innovación tecnológica. Digamos, hay una serie de avances que hemos hecho y que el objetivo un poco es que se conozcan bastante bien y que se continúen en la siguiente administración, porque son políticas que el país definitivamente requiere si queremos lograr el desarrollo en realidad económico. Aquí lo interesante es que se ha logrado articular un conjunto de iniciativas que no estaban. Exactamente, creo que estamos comenzando básicamente una dinámica. Claro, en temas del Ministerio de Producción, en temas de diversificación productiva no se había hecho históricamente nada en los últimos 2 años. Y sobre lo cual supongo no hay mucho debate ideológico, no Ojalá. hay un debate de posiciones. No, bueno, en general hay un poquito. Entrado, ¿no? Yo diría que en general hemos logrado cada vez mayor aceptación en el sector, en las regiones, en el sector empresarial. En general creo que la diversificación productiva está bastante bien aceptada. Siempre queda ideológicamente un grupo, creo que es pequeño, que piensa que el Estado no debería intervenir en nada. Esta diversificación productiva finalmente comprende también a los sectores intermedios de la sociedad, no es solamente los altos niveles o los muy bajos. Lógicamente, claro. Ahí hay además otro factor importante, que es el de la regionalización. Exactamente. Para darle viabilidad a ciertas regiones en el Perú, necesitamos justamente promover la diversificación productiva. Y especializarlas, además. Claro, Se habló en algún momento de hubs. Por ejemplo, Madre de Dios, ¿no? Madre de Dios es una región con pocas oportunidades productivas para su población, ¿no? Estamos hablando más o menos 100.000 habitantes y hay problemas de minería ilegal, ¿no? A pesar de una infraestructura que ha mejorado, pocas capacidades productivas. Si nosotros lográramos, plantar 20.000 hectáreas o 25.000 hectáreas, ¿no? Reforestar la parte que ha sido deforestada en Madre de Dios, estaríamos generando 10.000 o 15.000 puestos de trabajo. Ya se está comenzando, se anunció hace 2 o 3 días un fondo que está levantando $1.000 millones para inversiones forestales, ¿no? Entonces estamos viendo ya el comienzo de estas inversiones, anuncios de inversiones forestales. Es importante recalcar, la diversificación productiva se demora tiempo en términos de cambiar la canasta exportadora, pero las inversiones y el efecto en el empleo puede ser inmediato. Puede ser muy rápido, ¿no? Y crea sensibilidad también, una vez más, regional, ¿no es cierto? Exactamente. Esa es la idea. Don Ernesto Stein, bienvenido. Muchas gracias. Cuéntenos cómo evalúa el BIT este trabajo hecho por el Perú y fundamentalmente en relación con un movimiento similar en América Latina. Bueno, la verdad que estamos muy impresionados con el trabajo que se ha hecho acá. Nosotros hace 1 año y medio publicamos un libro que se llamaba Cómo repensar el desarrollo productivo. Y básicamente, la región viene de un debate ideológico muy fuerte sobre estas políticas, las políticas industriales. Empezamos en los 60s y 70s con políticas muy intervencionistas, centradas más bien en el mercado doméstico, en la protección. Y de ahí después nos fuimos directamente, el péndulo se fue para el otro lado, y básicamente se rechazó de plano cualquier cosa que tuviera que ver con la intervención del Estado en el sector productivo. Y ahora de a poco vemos en general en toda la región que el péndulo, se está moviendo más hacia el centro y de a poco se fueron haciendo más aceptables, algunas políticas, y al principio las políticas que se aceptaban eran políticas horizontales, que no tuvieran nada que ver con meterse con algún sector en particular, ¿no?
pero también nos fuimos dando cuenta que en realidad hay políticas que se meten con algunos sectores que son, digamos, perfectamente viables y que tienen todo el sentido del mundo, ¿no? Porque y con mayor rapidez también de realizaciones concretas. Sí, con realizaciones concretas. Entonces, por ejemplo, el programa de mesas ejecutivas que tiene en este momento el Perú, que es un programa muy nuevo, ¿no? Es un programa donde el sector público y el sector privado se juntan para tratar de identificar cuáles son los obstáculos que están frenando el desarrollo de un sector, como el caso forestal, por ejemplo. Y entonces analizan, digamos, obstáculos bien concretos que hace falta remover para que el sector se pueda desarrollar. Y nosotros, así como hace tiempo con el ministro Gessi, vinimos y le presentamos el caso del programa de transformación productiva en Colombia como un ejemplo de este tipo de programas. Ahora yo estuve en Argentina trabajando con el Ministerio de la Producción, que ayer inauguraron un programa de mesas productivas, y el ejemplo que puse es el ejemplo de Perú. Y puse en contacto a las autoridades de Argentina con el ministro Gessi, con su equipo, para que puedan transferir, digamos, la experiencia que están teniendo con este programa de mesas ejecutivas, que me parece realmente, digamos, muy impresionante lo que han conseguido, digamos, en muy poco tiempo. Ministro, quería preguntarle sobre su trabajo en el gabinete, porque sus ideas son, como usted lo ha dicho, renovadoras. Impresionó hace 1 año y medio cuando lanzó el programa, pero hemos en los últimos días tenido quejas sobre el obstáculo que representan sectores estatales, sobre todo en el MEF. Uno, el aeropuerto de Lima. Se nos dice que hay una demora de 11 años para que se pueda construir la pista número 2. ¿Qué se puede hacer si el aeropuerto de Lima vuelve imposible que aumente el turismo? El otro ejemplo que le quiero poner tiene que ver con el transporte urbano. La Municipalidad de Lima, como usted sabe, ha hecho críticas al MEF por el tema de los concesionarios de los corredores. No entremos en los detalles de quién es responsable, pero se ve que hay empresas que invierten privadas y que se encuentran con unos obstáculos contractuales que pueden significar pérdidas enormes para las empresas y un perjuicio para los ciudadanos. Cuéntenos cómo son sus relaciones con el MEF. Bueno, las relaciones con el MEF son bastante buenas en general. Muchas de las cosas que hacemos en el Ministerio de Producción, en temas de las mesas ejecutivas, de los CITES, a fin de cuentas, implican un apoyo fundamental del MEF. Ahora, yo creo que el tema del transporte es un tema muy interesante. Ricardo nos comentaba cómo el tráfico en Lima pues, es uno de los peores, y eso cómo afecta a la productividad. Ahora, el tráfico es uno de esos ejemplos en los cuales tenemos más de una superposición de competencias, donde no le corresponde el tráfico a Lima a nadie. Las mesas ejecutivas justamente lo que logran es coordinar a distintos actores que no hay dueño de la mesa, sino los distintos actores al que le corresponde la mesa son los que coordinan. Entonces, en el caso de nosotros hicimos una mesa logística y logramos sentar a las municipalidades, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Transporte, justamente para coordinar el problema del tráfico acceso alrededor del puerto del Callao. Para que se espabilen, porque cada uno le dice la culpa al otro. Entonces yo creo que justamente esta metodología de trabajo que estamos usando para la diversificación productiva es una metodología de trabajo que puede ser utilizada para el Estado. En general, hemos comenzado con, primero fueron sectores, forestal, acuicultura, gastronomía, y ahora hemos comenzado con mesas transversales, logística, innovación. Y en ese caso hay un trabajo que podría hacerse muy puntualmente, se podría hacer una mesa de infraestructura para coordinar las distintas infraestructuras, una mesa de transporte donde se trabajan los distintos actores y un poco, se despabilen, pero un poco fundamentalmente trabajen juntos y coordinen para evitar, problemas de comunicación. Don Ricardo Hausmann, bienvenido también. Bueno, pues efectivamente las experiencias, acaba de mencionar el ministro, esto que yo he comentado en la mañana. Hemos llegado al punto en el tema del tráfico que hoy día yo, para estacionar mi automóvil en mi casa, tengo que pagarle a alguien que cuide el sitio, porque si no, inmediatamente lo ocupan. Entonces, se ha convertido en un negocio por el cual pueden ganar hasta 6.000 soles mensuales. Imagínense cómo está la cosa. Sin embargo, toda esta idea de que efectivamente hemos llegado a este estado feliz en que todo el mundo aparentemente ya tiene automóvil,
contrasta con el hecho de que no tenemos pues, servicios realmente comunales y comunitarios, ¿no es cierto? Y esos son en general los problemas que solemos tener, es decir, son euforias que se producen en América Latina, pero que no tienen a su vez su contrapartida previsora, diciendo cuidado que esta euforia va a terminar en algún problema más complicado. ¿Cómo hacer? Bueno, yo creo que este es un tema que se asemeja mucho a los temas que se vuelven obstáculos al desarrollo. Y es que en realidad el desarrollo requiere de mercado y requiere de Estado. Son complementos. Los países ricos tienen más mercado y tienen más Estado. Si yo puedo tener un mercado de automóviles, necesito la infraestructura vial, los espacios de estacionamiento, la conexión multimodal, etcétera, que hacen a la planificación urbana, a la construcción de infraestructura pública, etcétera. Entonces, necesitamos que el Estado pueda acompañar el crecimiento del mercado y de la economía. Y lo que vemos en América Latina siempre ha sido al contrario, ¿no es cierto? Bueno, siempre hay entre... una cierta visión de trata de verlos como sustitutos, como enfrentados, pero en realidad, o sea, el caso que menciona el tráfico es el caso perfecto, porque el automóvil es un bien privado que transita sobre un bien público. Y si el bien público no es provisto, la efectividad del carro es muy baja, que es el problema del tráfico. De modo que, como estos, hay muchos otros ejemplos. Y por eso es que es tan importante que existan los mecanismos de coordinación entre el sector público y el sector privado, para que el mercado, que se puede autorregular muy bien en muchas áreas, en la medida en que requiera estos bienes públicos para funcionar, que el Estado tenga la capacidad de proveerlos y de adaptarlos en la medida de las necesidades. A mí me preocupa mucho en América Latina el hecho de que la gente esté pasando 2 horas al día yendo al trabajo, 2 horas al día regresando del trabajo. No, y que llega con los nervios crispados. Y además de eso se gasta como 2 horas al día mínimo en el costo del transporte ir al trabajo. Entonces están fuera de la casa 12 horas al día, trabajan 8, se llevan a la casa 6. Ese es un impuesto del 50% al trabajo. Entonces estamos hablando mucho de las destrabar, no sé qué regulación, etcétera, pero los impuestos grandes, el tráfico es un impuesto del 50% al trabajo. Y esa es la forma de reducirlo, es a través de inversión pública, políticas públicas, planeamiento urbano, etcétera, etcétera. De modo que este es un caso ejemplar de lo importante que es la coordinación. Ahora, ese tema pues comprende también el asunto del crecimiento urbano, ¿no es cierto? Estamos pasando de una sociedad que tenía intermedios entre la agricultura y la ciudad y el mundo urbano y el mundo rural, y estamos cada vez más urbanizados, con mayores con problemas. Ahora, lo que pasa es que hay ciudades que son muy productivas y hay ciudades que son puestos de consumo. Hay ciudades donde de esa ciudad sale el grueso de la capacidad exportadora del país porque es el sitio más productivo. Y hay ciudades que es donde se gastan las rentas que se generan en el resto del país. Entonces son sitios de consumo, pero la ciudad en sí no es muy productiva. Y yo he hecho el comentario de hace mucho tiempo que Lima no está diseñada para ser productiva, está diseñada para gastarse las rentas de minera, la renta de la pesca, etcétera, el gasto público aquí, ¿no? Entonces se la gastan aquí, pero están al lado del puerto de Callao y de Lima no sale prácticamente ninguna exportación. Por eso es que me parece tan prometedor que se esté desarrollando en la zona industrial de Ancón. Porque eso significa que ahora van a decir, mira, sí, aquí en Lima se puede hacer manufactura, vamos a generar los espacios físicos para que haya manufactura. Porque acaba de pasar por la avenida, creo que es Argentina, donde era la vieja zona industrial. Alguna vez pensaron que, pero eso, claro, como la ciudad creció tanto y cambió tanto, no hay espacio físico para la manufactura. Claro. El costo de oportunidad del terreno industrial es altísimo ahí también, ¿no? Exacto. La contaminación, las reglas. Sí, o sea, la manufactura no pasa así porque así, o sea, requiere muchos bienes públicos, al igual como el transporte urbano. Planificación. Requiere muchos bienes públicos y el Estado tiene que decir, en algún sitio tiene que estar. Dos cosas parece que son absolutamente necesarias. Primero, estar con los ojos pendientes permanentemente de los fenómenos que están ocurriendo y cómo corregirlos, ¿no es cierto? Y lo segundo, ¿qué capacidad tiene en verdad el Estado de poder reconducir
este tipo de procesos. Ahora, yo creo que hay un tema muy importante cuando conversaba Ricardo. Creo que es fundamental la generación de empleo formal y de calidad para la mayoría de nuestra gente, que en general es mano de obra no calificada, ¿no? Por eso muchos de los sectores que estamos proponiendo son sectores o que estamos trabajando para destrabar, facilitar su crecimiento, son sectores que justamente generan empleo en la selva, en la sierra, ¿no? Fuera de Lima, ¿no? El sector forestal es básicamente un sector de la selva, ¿no? Es donde si podemos plantar 500.000 hectáreas, reforestar, estamos hablando de 250.000 empleos, donde en una zona en que el país no genera empleo, ¿no? La acuicultura igual, tenemos en la sierra, tenemos digamos, la trucha, tenemos en la tilapia en la selva, más allá de las especies nativas, tenemos en el norte, tenemos Pero, ministro, dentro de esos esfuerzos y que están avanzando y que constituyen pues el fruto de precisamente un trabajo planificado que está empezando recién, pero siempre hay una iniciativa que marcha mejor de lo esperado o que está marchando muy bien. ¿Cuál es la línea de los ojos del ministro de la Producción? ¿Qué está dando yo creo que lo que va a generar más impacto en el cortísimo plato de que no se me resiente el resto es el forestal. Yo creo que ya estamos viendo las inversiones, ya hay 3 o 4 grandes grupos internacionales con decisiones de inversión. Está en este momento básicamente encontrándose los terrenos para concesiones y terrenos forestales. Yo creo que eso va a ser un super boom. Nosotros exportamos 150... exportación aparte forestal. Bueno, eso viene de antes. Mira, yo diría un tema. Nosotros tenemos $150 millones de exportaciones forestales, 170, y Chile exporta 5.500. O sea, Perú tiene mucho más espacio, más allá de la selva, espacio para reforestar. O sea, podríamos crecer 30 veces en el tema forestal. La agroexportación más bien ha sido un ejemplo de éxito. El Perú es un caso de éxito en los últimos años, justamente con buenas políticas públicas, ¿no? Con buenas políticas públicas que han permitido, y lo importante es que ese crecimiento continúe. La exportación es un caso muy claro en el cual el Estado y el sector privado tienen que trabajar juntos, porque si no abren nuevos mercados, si el SENASA no hubiera abierto los nuevos mercados, los productos de agroexportación no hubieran tenido los primeros fitosanitarios para salir fuera. Entonces, si tú solamente vendes adentro, estás condenado a morir porque tus precios caen. Si tienes el mercado internacional, le vendes a 7.000, 8.000 millones de personas en vez de 30. Hay otros países que sacan mucho más provecho que el nuestro de su artesanía. Por ejemplo, no tenemos nada casi en oro. El oro sale todo afuera en toneladas u onzas. ¿Por qué no se usa parte de ese oro para añadir valor agregado a la artesanía, siendo un país que tiene una rica tradición poco promovida? Bueno, la artesanía depende de la creatividad, no depende de la disponibilidad de materia prima local. O sea, si quieren hacer artesanía con plata, con esmeraldas, con lo que sea, con lo que sea. Pero oro no hay, para el consumo interno. Ya. Pero lo que quiero decir es que en realidad la disponibilidad del oro localmente le hace poco a la presencia de la artesanía. La artesanía requiere capacidades muy distintas, y si esas capacidades se desarrollan, usarán oro, usarán lo que sea, porque la artesanía no está atada a que la materia prima esté cerca. Suiza exporta chocolates y no tiene plantas de cacao. Entonces no hace falta que tengamos oro para tener artesanía del oro. Podemos tener probablemente el país más grande en artesanía del oro es India, que no tiene oro. Una última cuestión. No nos limitemos a las materias primas que tenemos. Una última cuestión, Ernesto Stein. ¿Cuáles son los países de América Latina que están, digamos, avanzando más o más adecuadamente con respecto a diversificación productiva? Yo creo que, hay algunos países que son bastante más diversificados que otros. México es un país que está muy diversificado. Costa Rica es un país que está enormemente diversificado. En Costa Rica, por ejemplo, hay una agencia de atracción de inversiones que ha sido de las más exitosas de América Latina y, por ejemplo, en su momento trajo a Intel. Y ellos, hacen promoción, reciben inversiones en todos los sectores, pero, se han enfocado en algunos sectores específicos para sus tareas de promoción. El electrónico es uno, pero también, por ejemplo, el de dispositivos médicos. Y, enfocarse en algunas cosas les permite profundizar y tener conocimiento de qué es lo que hace falta para que se desarrollen cosas. Por ejemplo, ellos habían logrado atraer, empresas en el sector de dispositivos médicos, pero hacían el tipo de dispositivos médicos menos complejos, desechables, catéteres, cosas así. Y no habían logrado avanzar hacia los temas más interesantes en la cadena de valor de dispositivos médicos, como válvulas cardíacas.
y lo que se dieron cuenta es que les faltaba un eslabón, que es alguna empresa que pudiera proveer servicios de esterilización de dispositivos médicos. Sin esos servicios no se podían producir válvulas y otras cosas interesantes. Entonces se fueron de manera muy agresiva a traer una empresa que pudiera proveer estos servicios, no porque le interesaba, digamos, no porque se generaran muchos empleos de calidad en la esterilización. Es un sector chiquitito así. Pero eso sirve de trampolín para después inmediatamente al año siguiente atrajeron 3 multinacionales grandes en el sector cardiovascular. Entonces hay algunos sectores que pueden tener valor estratégico, no porque me interesan en sí, sino porque me sirven de trampolín hacia otras cosas. Entonces Costa Rica es un ejemplo de un país que lo ha hecho bien en materia de diversificación productiva. Y yo creo que Perú, digamos, está en una etapa incipiente. La estructura productiva está muy poco diversificada todavía, pero por lo menos vemos algunas acciones de parte del Estado, digamos, que van en esa dirección. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena que estemos avanzando con el ministro Piero Yessi. Aquí en el Perú están pasando cosas muy curiosas, pues que hay críticas severas al gobierno, pero al mismo tiempo hay ministros en que empieza uno a pensar, ojalá se queden en la próxima administración. Es un poco el caso de Piero Yessi. Muchas gracias. No le ha gustado la idea. La familia.